Más casos de COVID en la República Argentina, crecen lamentablemente los contagios, por eso estamos hablando ya mismo la doctora Florencia Can, médica infectóloga. Florencia, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, a ver, nos hacemos ya hace por lo menos varias semanas la misma pregunta. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en la Argentina con el coronavirus? Digo, si uno compara cómo estábamos hace un mes y medio, muy diferente a cómo estamos ahora, ¿no? Bueno, en primer lugar, no está pasando solo en la Argentina, ¿no? Ya sabemos que el coronavirus es un virus que tiene la capacidad de mutar y tener diferentes variantes y subvariantes. De hecho, ahora lo que más está circulando en Argentina es una subvariante de Omicron. ¿Se acuerdan que entre diciembre, enero y febrero tuvimos una ola importante por Omicron BA1 y la que tenemos ahora es Omicron BA2? ¿Qué significa esto? Es muy parecida, pero es todavía más contagiosa. Esto no está pasando solo en Argentina y lo que sabemos es que las vacunas son muy eficaces para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte, pero las vacunas no previenen los casos. Es decir, uno puede tener esquema de vacunación completo, el primer refuerzo, el segundo refuerzo y a pesar de eso tener COVID, pero como ustedes seguramente lo están viviendo, todos tenemos casos cercanos de COVID y en general son casos leves que justamente se comportan como una gripe o como una enfermedad viral leve en los casos en los que no hay factores de riesgo, en los casos en que no hablamos de adultos mayores, ¿no? Pero básicamente el aumento del número de casos es esperable porque el virus sigue circulando y a medida que hay subvariantes y variantes nuevas y más contagiosas aún, hacen que el virus, digamos, siga circulando. Entonces, la pandemia no terminó, pero sí hay un cambio de paradigma respecto a la pandemia porque lo que sucede ahora es que tenemos cocirculación del virus del SARS-CoV-2 con otros virus respiratorios como influenza, que es el virus de la gripe, como virus incisional respiratorio y otros virus que pueden producir sintomatología muy similar. Florencia, hay que insistir entonces con la vacunación, sobre todo mucha gente que no se ha aplicado la tercera dosis, porque también siguen circulando en las redes sociales versiones que como que puede producir algún efecto. Digo, hay que aplicarse la tercera dosis y seguir con los cuidados que ya conocemos, distanciamiento, tapabocas. Sí, es muy importante la dosis de refuerzo para Omicron en todas sus variantes, porque lo que se demostró es que la dosis de refuerzo, primero, segundo refuerzo para quienes tienen indicado el segundo refuerzo, que son los adultos mayores de 50 años, las personas inmunosuprimidas de 12 años o más y el personal de salud tienen indicación de una cuarta dosis o segundo refuerzo a los 4 meses de la primera. Y es muy importante esta dosis de refuerzo, como vos mencionabas, porque si no, Omicron se escapa rápidamente de la inmunidad que pueden generar las vacunas. Por supuesto que necesitamos que aquellos que no se vacunaron inicien su esquema de vacunación. Nunca es tarde, ni para la vacuna de COVID, ni para todas las demás vacunas del calendario. Hay suficientes vacunas y lo que se necesita es completar los esquemas. Está demostrado, y a las pruebas me remito, que las vacunas son seguras y son eficaces. Con el número de casos que tuvimos en diciembre y enero y el número de casos que estamos teniendo ahora, la realidad es que sin vacunas estaríamos ante un panorama desolador. O sea que las vacunas salvan vidas, esto es más cierto que nunca, ¿no? Florencia, con la llegada de los primeros fríos es lógico que llega la famosa gripe. ¿Cómo individualizar si es gripe o es COVID? Hay mucha gente que tiene los síntomas de gripe, no se hisopó y resulta que tiene COVID y está contagiando, porque no se hisopó y no sabe que tiene COVID. Entonces se medica para una gripe y no tiene que medicarse por una gripe. Tiene que consultar a un especialista y diga, mira, a partir de ahora vos tenés COVID, tenés que hacer esto y esto. Pero si no se hisopa, no sabe qué tiene, ¿no? Hay un montón de casos así. Bueno, es que la realidad es que si una persona no tiene condiciones de riesgo, no es inmunosuprimida, no es mayor de 50 años, no cambia si tiene una infección por influenza, que es el virus de la gripe, o una infección por COVID, el tratamiento es el mismo, es tratamiento sintomático, es reposo, es paracetamol para bajar la fiebre o si hay algún dolor, y no cambia. Y el aislamiento hay que hacerlo igual, porque la gripe también es contagiosa y se contagia. O con gripe, el aislamiento es igual. Está bien la aclaración. Entonces, lo que digo es, no nos tenemos que desesperar porque nos hagan una PCR o porque nos hagan un hisopado, porque la realidad es que no cambia la conducta.
Ahora, si tenemos más de 50 años, si somos inmunocomprometidos o si tenemos una forma grave que requiere internación, Claro. ahí sí es importante Bien. hacer un hisopado para tener, digamos, el diagnóstico etiológico y saber si es COVID o si es gripe. Pero en el resto de los casos, en las personas sanas y jóvenes, la indicación es quedarse en casa, evitar el contacto con otras personas, lavarse las manos, ventilar los ambientes y lo mismo que venimos Bien. diciendo siempre. Florencia, empieza a generar alarma otra patología, si se la puede definir de esa manera, el virus del mono. Aparecieron casos en España, en Gran Bretaña. Estamos todos muy sensibles por lo que fue, sobre todo la etapa de la pandemia de 2020. ¿Hay que preocuparse? ¿Hay que prestar atención a aquellas personas que viajan? Sí, primero decir que no tenemos pan los infectados. No. Estamos, Sabemos. una cosa atrás de la otra. La realidad es que esta alerta que salió tiene que ver con algunos casos que se detectaron en España, en Reino Unido, también en la República Democrática del Congo, y tiene que ver con un tipo de virus que no es la viruela como la conocíamos, esa enfermedad que ya está erradicada gracias a las vacunas, es otro tipo de viruela que se transmite de los animales a las personas, que por ahora, digamos, y que es por contacto directo, por secreciones, por ahora hay muy pocos casos y es poco también lo que sabemos, parece ser mucho menos grave y mucho menos letal que la viruela tradicional que conocíamos, pero bueno, simplemente decir que las alertas epidemiológicas, tanto en este caso como con el caso de las hepatitis agudas graves de origen desconocido, las alertas epidemiológicas se redactan y se dan a conocer con el objetivo de sensibilizar a los equipos de salud y a la población, no para, digamos, meter miedo, no para que entremos en pánico y pensemos que cada vez que sale una alerta epidemiológica viene una nueva pandemia. Estamos todos muy sensibilizados y se entiende, pero quiero traer como un manto de calma y un manto de tranquilidad, porque si no es como que nos volvemos locos, ¿no? Gracias, doctora, como siempre, muy amable. La doctora Florencia Can en esta segunda edición de Noticias. Vamos a seguir.